Sean todos cordialmente bienvenidos. Este es un programa que lleva como título La palabra de Elohim, manifiesta y hecha carne. Todo estudiante de las Escrituras debe saber de que el principio existe por causa de la palabra, pero no de la palabra de Adán, ni de la palabra de los ángeles, ni de los querubines, ni de los serafines, ni de los terafines. La palabra, a la luz de la Escritura, no tiene absolutamente nada que ver. La palabra del uno y único Señor, creador de los cielos y la tierra, el Adonai, el gran yo soy, el Shaddai, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es Elohim, Elohim, el gran creador. Estaba en un pensamiento eterno. Él estaba en una condición de pensamiento eterno y pasó a la palabra hablada. Es por eso que rápidamente encontramos en el escrito está y en el así dice el Señor, porque la palabra viaja en la voz. Eso fue lo que escuchó Adán en el Edén. Oí tu voz y entonces tuve miedo y me escondí. Es decir, que Adán escuchó la voz y en la voz iba la palabra, no de hombre, sino la palabra del Creador, de Elohim, el uno y el único. Entonces, si entendemos, el paso de pensamiento a palabra, de pensamiento eterno a palabra, y la palabra es eterna porque la palabra va de eternidad hasta la eternidad, por lo tanto no tiene tiempo, pero se puede manifestar y crear aún el tiempo mismo, crear aún la muerte, que tiene principio pero tiene fin. Estamos hablando del gran Elohim, del Señor creador de universos, de cielos, de la tierra, de planetas, de estrellas, de serafines, terafines, querubines y del mismo Satanás. Él lo creó. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos empezamos a encontrar con diferentes pensamientos que van a surgir a raíz de lo que estamos hablando, a raíz de lo que estamos presentando. Él se encontraba en un estado de pensamiento eterno y bajó a lo que se conoce como la palabra, o en San Juan, el capítulo 1, como el verbo. Verbo, palabra. Eso sí, aclaremos, no de hombre. No corresponde a mi capacidad de entender o razonar, ya que el hombre es nuevo en la tierra y en la creación. La tierra es antigua, el universo es muy antiguo, pero el hombre es nuevo. Esta especie es nueva en la tierra. Ser humano que llamamos el Homo sapiens sapiens es nuevo. El Homo espíritu es el que fue creado por él, pero no es el tema. Entonces, vamos a ver cosas puntuales. Las escrituras son: el escrito está y el así dice el Señor. El escrito está en la palabra que quedó escrita a Moisés, Abraham, Isaac y todos los que escribieron, profetas menores, profetas mayores, los libros sapiensales, lo que se llama el Pentateuco, la ley, o Torah, lo que se conoce como Midrash, Tanakh. Todo eso fue lo que él le dio de boca a oído a los hombres de la antigüedad, que se conoció como la palabra hablada en ellos. Verifique nomás, ¿con qué Biblia predicó Noé o Noah? ¿Con qué Biblia predicaron los hombres hasta llegar a Moisés, donde son los encargados de empezar a escribir las Sagradas Escrituras, que se conocen como los textos antiguos, que fueron reuniendo esa colección de libros?
Ahí quedó implícita la palabra hablada en Talmud y Torah. Lo oral y lo escrito se escribió. Entonces, si estamos entendiendo en la manera en que Elohim del Eterno pasó de pensamiento a palabra, y con el poder de la palabra creó todo, cielos, tierra. Por lo tanto, lo que Él dice es, lo que Él piensa y dice es, porque es una unidad perfecta. El Señor Jesús dijo, peces, salieron peces, panes, salieron panes. Todo lo que Él dijo, Lázaro, ven fuera, Él lo trajo después de 4 días de camino. Estamos hablando de que el Logos, hecho carne, habitando en ese cuerpo llamado Yahshua, o para otros llamado Jesús, anduvo en la tierra, en el tiempo de Israel, de Jerusalén, y trajo por la palabra a existencia cosas. Lo mismo que hicieron hombres en la antigüedad, como Moshe, conocido como Moisés, que trajo a existencia ranas, que trajo a existencia plagas, pulgas, por la palabra que estaba en él. Entonces, la palabra viaja en la voz, y él dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis en todo su corazón, vuestro corazón. Si vamos al mero comienzo, al principio de lo que tiene principio, de lo que es creado. ¿Por qué es creado? Por la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 2, nos dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim, o Dios, los cielos y la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Es decir, que los cielos, la tierra y lo que nosotros vemos fueron hechos por la palabra. Y Hebreos nos dice que creó universos. Hebreos, el capítulo 11, en el tema de la fe, nos dice que creó universos, de lo que se ve y de lo que no se ve en cuanto al ojo, pero es y está, como lo es el Espíritu. Entonces, aquí en el mero comienzo del Génesis, cuando llegamos al capítulo, en el capítulo 1, y cuando estamos entrando al capítulo, al verso 3, versículo 3 del capítulo 1 del Génesis, dijo Elohim, 2 puntos, haya luz y hubo luz, y vio Elohim que la luz era buena, y estableció distinción entre la luz y entre las tinieblas. Estamos entendiendo, él nos dice, y pensó Elohim, haya luz, lo que él pensó lo dijo y vino a existencia, la luz física, la luz espiritual, y la luz que está en todo lugar. De hecho, Yahshua, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la luz. Verdad, luz, camino son una y la misma cosa. Entonces, Juan, el evangelista, puso en su primer versículo de su primer capítulo, y en el principio, no Elohim, no de la palabra, sino de lo que fue creado. En el principio era, y ya era el verbo. Y el verbo era con Elohim, con Dios, y el verbo era Elohim, es Dios mismo. Usted quiere pensar que son 3, 4, 5, 2, es un asunto suyo, pero está aclarando de que ese verbo, en la medida en que va avanzando, en él estaba la vida, en ese verbo. Entonces, si estamos captando la revelación de la palabra, es luz, es esplendor, y los 472 nombres que están en Elohim, en esa pluralidad, en esa omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia, entonces Él se manifiesta de pensamiento a palabra y trae existencia a las cosas por la palabra. Si usted busca en las concordancias el término palabra, se está dando cuenta que no es palabra de hombre, es palabra de Elohim, y Él cuando habla sucede y acontece, trae existencia. Él permanece en eternidad. Por eso, los hombres de hoy que dicen de que existe muerte eterna, es absurdo, porque la muerte tuvo principio, como tuvo principio el pecado, como tuvo principio la oscuridad. Eso tiene fin, porque lo que tiene principio tiene fin. No tendría sentido entonces un pecador o condenar a una persona eternamente, porque tendría el mismo valor, la misma connotación de eternidad.
Y lo que nos está diciendo el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, continuamente es que si recibimos el Espíritu del Santo, aun que este cuerpo sea destruido, recibiremos vida eterna. Esa vida eterna no la venden en ningún lugar. Así como Dios, el eterno Elohim, solamente tiene hijos, no tiene sobrinos, ni cuñados, ni nietos, ni parientes, solo tiene hijos. Así como tuvo el unigénito, en el unigénito fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, volviendo a la palabra, de él viaja en la voz. Si escuchares hoy su voz, entonces no endurezcáis vuestro corazón. La manera de él hablar dice, en 1 Samuel, capítulo 9, el verso 9 dice, antiguamente cualquiera que iba a consultar a Elohim, decía así, veníamos al vidente. Vidente es el ser, persona, que tiene las dos conciencias unidas y ve lo de adelante, lo de atrás, lo venidero. O sea que es un profeta, no una persona que profetiza, no una persona que dice una profecía hoy, no. Un profeta es un vidente que ve a través del lugar, tiempo y espacio. O sea que cuando el Espíritu está en él, hace exactamente lo que le pasó a Elías o Isaías o Jeremías o a cada uno de los profetas mayores y menores, y ve adelante y atrás. ¿Por qué? Porque se encuentra en el estado de eternidad y queda, aunque su cuerpo, su mente y su espíritu estén en lugar, tiempo y espacio, un vidente es el que ve. Entonces decían así, vamos a consultar a Elohim, porque al que hoy se le llama vidente, al que hoy se le llama profeta, en la antigüedad se le llamaba vidente. Y hay 100.000 textos más para ratificar de que él usa la boca, como lo leemos en Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, por los videntes, en estos postreros nos habla por el Hijo. Y el Hijo, hasta donde sabemos, se vino develando y termina en Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso dijo, a el eterno Elohim le plugó revelar a su Hijo en mí. Entonces, ¿dónde estaba el Hijo? Estaba en Saulo de Tarso. Ahí estaba la palabra, el verbo, lo que llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, estaba morando en él, cumpliendo los textos donde Yahshua, lo que conocemos o lo que llamamos nosotros como Jesús, él dijo, yo en el Padre en mí, yo en vosotros, o sea, dentro, vosotros en mí. Él se vendría entonces en la forma de la palabra y estaría en nosotros hasta el final del tiempo, y esa palabra se está haciendo carne en cada uno de lo que forman el cuerpo místico del Señor Jesús y Mesías. Ese es el asunto. La palabra se está haciendo carne hoy porque son 3 tiempos: el tiempo de la antigüedad, el tiempo de los evangelios, donde viene el Cordero para ser inmolado, para cumplir de que antes de la fundación del mundo él había sido inmolado. Venía el Cordero, el uno y único, escogido del mismo Elohim, él propiciando un cuerpo para morar en él como hijo, para ser sacrificado y poder derramar la sangre, y de esa manera podernos entregar lo que llama el Ruach HaKodesh, o la vida eterna. Espíritu del Santo o Mashiach, es exactamente la misma cosa. Son los 3 tiempos: Señor, Jesús y Mesías. ¿Sí? Como lugar, tiempo, espacio, alma, cuerpo, espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es una sola, una manifestación de un ser que se conoce como el Señor, Jesús y Mesías. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La tierra fue bautizada con agua, fue bautizada con sangre y está siendo bautizada con el fuego del Espíritu Santo, así como será bautizada con fuego de arriba y de abajo. ¿Qué estamos entendiendo entonces? ¿O qué estamos queriendo exponer? ¿O qué estamos queriendo hacer llegar a usted? Es que al abrir las Escrituras se dé cuenta de que no dice que él pensó, sino lo que él pensó y dijo es. Es por eso que lo que el Señor dice sucede y acontece y pasa. No así ocurre con muchos ministros, con muchos hombres, con predicadores, presidentes, con líderes, que lo que ellos piensan, dicen y hacen, y a nosotros mismos nos ocurre
No siempre lo que pensamos, decimos y hacemos sucede y acontece, porque estamos limitados. Nosotros siempre tenemos que hablar de lugar, tiempo y espacio. Nos vemos en tal sitio, a tal hora, en tal lugar. El Señor Jesús, probando quién es Él, mostró que Él había hablado con Abraham, ¿sí?, con Moisés se manifestó en la zarza, con Adán se manifestó en la voz, porque el creador de Adán es el mismo verbo, o sea, a ese verbo que se hizo carne, se hizo una carne y moró en ella. Lo llamaron por nombre Yahshua, hijo de David, hijo de Abraham, Salvador. También lo llamó Tomás, Señor mío y Dios mío. Lo llamaron Beelzebú, de parte de los, precisamente, los de la sinagoga, los recabitas, moabitas, los herodianos, los seguidores de Anás, de Caifás, los hombres que decían estar en el templo consagrados a ese cordero de Elohim. Lo llamaron Beelzebú, viéndolo hacer sanidades, milagros, sanando y perdonando pecados, mostrando que él era el mismo Elohim en el título y la manifestación de hijo, sin dejar de ser el Padre, y manifestando que el Espíritu era él mismo, porque él es el gran yo soy. Yo soy se manifestó a Moisés, yo soy se manifestó como la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Y luego le dijo a Saulo de Tarso, yo soy a quien tú persigues. Estamos hablando que es una y la misma persona, manifiesta en diferentes tiempos para cumplir el plan del Eterno. Entonces, la palabra, lo que ya uno conoce como palabra, salida de Elohim, es creadora, es la palabra que transforma y crea. Y tenemos el escrito está, así dice el Señor, escrito está, así dice el Señor. Tenemos dentro de todos los hombres representativos, los hombres que ha tomado Dios como reyes, como profetas, como maestros, como evangelistas, como pastores. Son hombres que siempre llevaron la palabra de Él, y lo que ellos decían sucedía y acontecía en el momento o en el tiempo, pero acontece, porque son profetas de la verdad, son profetas que tienen la palabra implícita en ellos. Y así como Él escogió a Saulo de Tarso, a Moisés, a Abraham, como creó y formó a Adán, de esa manera también Él escogió a Judas. Y de igual manera nació este hombre llamado Caín, porque la mujer en el Edén dijo, he adquirido varón por voluntad de Elohim, por voluntad de Hashem Adonai, el Creador. Entonces la vida viene de parte del Creador, más la muerte, Él tiene el ángel de la muerte, porque cuando el Eterno, cuando Yahshua iba a un velorio, iba a un campo de muerte, un campo de ciegos y de enfermedad, las personas eran completamente sanas porque llegaba ¿quién? La palabra, la vida eterna. Es por eso que la enfermedad no existe sino en las dimensiones de cuarta y quinta dimensión. Ahí están todas las enfermedades, con todos sus médicos, con todos sus hospitales y con todos sus funerales y con todos sus lugares para enterrar a personas que físicamente van a morir. Pues la palabra nos muestra que Enoc fue traspuesto, la palabra muestra que Enoc fue llevado, la palabra muestra que Elías, la ley, Moisés, la ley, fueron llevados, traspuestos y no hubieron muerte, y que muchos cuerpos que habían dormido en la resurrección, cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu, hubo terremoto, temblores, se reventaron los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron, aparecieron en la ciudad durante 40 días. Entonces, si estamos por fe sabiendo que eso es la palabra, que sucede y acontece, y que la palabra viene a usted para poderlos llevar a eternidad, porque no tendría sentido que usted y yo tengamos familia aquí, hijos, padres, abuelos, y en el camino solamente se fueron yendo unos en diferentes maneras, sea porque los maten, los secuestren, por enfermedades, lo que llaman naturales, por espíritus, y que no tengamos más parte con ellos. Entonces ahí es donde sería la injusticia de parte de Elohim, llegar a saber que los malvados en la tierra han de alguna manera logrado el objetivo de desdeñar todo el plan del Eterno, donde sus hijos estarán regocijados con Él
porque precisamente vuelven a Él. El Señor Jesús tenía un planteamiento concreto y decía: no temáis al que mata el cuerpo, o sea, las enfermedades, accidentes naturales o accidentes provocados por nosotros mismos. No temáis al que mata el cuerpo, el alma no puede matar. Temed a aquel que puede retener cuerpo y alma en el estado inferior o infierno para destrucción. Entonces, nosotros estamos limitados y hablamos de lugar, tiempo y espacio. Es la única manera en que podemos hablar. El Señor Jesús, estando presente en un lugar, sabía dónde estaba Natanael y ya había hablado con Abraham. El Señor Jesús ya había hablado con Moisés, porque en Hebreos el capítulo 11 dice que Yahshua, Jesús, llevaba el vituperio. Entonces, ¿cómo es que Moisés lleva el vituperio de Jesús si el Señor Jesús no había venido? Son cosas puntuales. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La manifestación del cuerpo, donde Él fue llamado el Cordero de Dios, hijo de Abraham, hijo de David, hijo del hombre, y Belcebú, y otra cantidad. O sea, 472 nombres en las Escrituras: el camino, la verdad, la vida, la luz. Todos se aplican al verbo, la palabra de Elohim, eterna, hecho carne. Esperamos que esta charla le haya servido de algo. Puede investigar, nos puede llamar al 317-554-0184. Con mucho gusto le atenderemos para mostrarle a usted de que la muerte no existe sino en el plano de las dimensiones del cuarta y quinta dimensión, de que hombres como él no fueron traspuestos, para mostrarle a usted que Yahshua en ningún momento llama a Miriam madre, para mostrarle a usted de que él mismo escogió a Judas, de que Judas venía predestinado, para mostrarle a usted, y le hago la sugerencia hoy: busque en la genealogía si Caín figura como hijo de Adán, y por favor nos la muestra, nos la hace llegar. Estaremos con el corazón abierto, la mano abierta, para que, si usted desea que compartamos los temas de las Sagradas Escrituras, la palabra hecha carne, y que sepamos por revelación de que, oye Israel, Adonai, el Señor uno es, Él es uno con nosotros, porque Él dijo que estaría en nosotros nuevamente para podernos llevar a la eternidad. Entonces, estamos haciendo la cordial invitación. Nos puede llamar el bendito Santo Israel, lo lleve usted a los profetas de la verdad, se regocije en ellos y podamos en un día cercano poder compartir acerca de las sagradas y benditas Escrituras. El Señor Jesús le bendiga y le guarde. Amén y amén.